A ver, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza con Edad Media? Seguramente algo como una época oscura, de retroceso, ¿verdad? Pues en la península ibérica la cosa fue muy distinta. Ese larguísimo periodo, que va del siglo VIII al XV, fue de todo menos oscuro. Fue de hecho un tiempo absolutamente decisivo, una etapa de pura creación que en el fondo puso los cimientos de lo que hoy es España. Así que vamos a ver por qué. Vale, para poner un poco de orden en todo esto, vamos a seguir una ruta muy clara en 5 pasos. Primero, vamos a entender por qué decimos que fue un periodo fundacional. Después, nos meteremos de lleno con el legado increíble de Al-Ándalus. Y justo después, con cómo se fueron construyendo los reinos cristianos. Luego, el punto clave, cómo convivieron, chocaron e intercambiaron cosas entre ellos. Y para terminar, veremos qué queda de todo aquello hoy en día, que es mucho más de lo que parece. Exacto. Es que hay que quitarse de la cabeza esa idea de que fue solo una transición, un simple puente entre la antigüedad y la modernidad. Nada de eso. La Edad Media aquí fue una auténtica forja. Es que aquí literalmente se cocinaron muchísimas de las estructuras políticas, sociales y hasta culturales que nos definen hoy. Y para que nos hagamos una idea del tiempo del que hablamos, todo empieza en una fecha clave: 711. Ahí es cuando arranca la conquista musulmana. A partir de ese momento empieza el esplendor de Al-Ándalus con el Emirato y luego el Califato de Córdoba. Mientras tanto, ¿qué posaba en el norte? Pues ahí poco a poco se iban formando los reinos cristianos. Ojo, que no es algo de un día para otro, es un proceso súper largo, muy dinámico, que va a durar hasta finales del siglo XV. Y aquí está la clave de todo, lo que hace que este periodo en la península sea tan especial. Se convirtió en un escenario de todo un poco: contacto, conflicto e interacción. Y esa es la idea central. Fue una mezcla constante, a veces pacífica, de colaboración y otras veces, claro, muy violenta. Entender esta dualidad es fundamental para captar la riqueza y lo única que fue esta época. Muy bien, pues empecemos por uno de los dos grandes protagonistas de esta historia, Al-Ándalus. Y es que Al-Ándalus fue muchísimo más que un simple territorio o una entidad política. Fue, de verdad, un auténtico faro de conocimiento y de innovación, en una Europa que en muchos aspectos estaba a oscuras. A nivel político, por ejemplo, Al-Ándalus estaba a otro nivel. O sea, para que nos hagamos una idea, en la época del Califato de Córdoba tenían un estado centralizado superpotente, con una administración que funcionaba, que recaudaba impuestos de forma organizada, algo muy avanzado para la época. Y claro, este modelo tan eficaz, de una forma u otra, acabó influyendo en cómo se organizaban también sus vecinos, los reinos cristianos. Pero si hablamos de legado, el intelectual es, sin duda, el más espectacular. Piensen en Al-Ándalus como una especie de puente del saber. Fueron ellos los que conservaron, y no solo eso, desarrollaron todo el conocimiento del mundo clásico. Cosas que hoy nos parecen básicas, como el álgebra, avances en medicina, en astronomía. Y lo más fuerte, gracias a pensadores como Averroes, las obras de Aristóteles volvieron a Europa. Europa las había perdido, las había olvidado. Fue una transferencia de conocimiento brutal. Y esta influencia no es algo abstracto, ¿eh? La tenemos en la boca todos los días. Nuestro idioma, el castellano, está plagado de palabras que vienen del árabe, miles de ellas. Cada vez que decimos alcalde, aceite, almohada o incluso álgebra, estamos usando un pedacito de Al-Ándalus. Es un testimonio vivo, vamos. Vale, ya hemos visto a Al-Ándalus. Ahora vamos a girar la vista hacia el norte, hacia el otro gran protagonista de la historia, los reinos cristianos. Porque mientras en el sur florecía todo esto que hemos contado, en el norte no estaban parados. Estaban poco a poco forjando las estructuras políticas y sociales que acabarían siendo la base de lo que luego sería el Estado moderno. ¿Y cómo lo hicieron? Pues podemos resumirlo en 3 grandes avances. Por un lado, la monarquía se va haciendo fuerte, se consolida como el centro del poder. Por otro, y esto es muy interesante, aparecen las cortes. Pensemos en ellas como una especie de abuelo de los parlamentos actuales. Ahí se sentaban la nobleza, la iglesia y los representantes de las ciudades a negociar con el rey. Y tercero, fundamental también, se empieza a poner la ley por escrito. Nacen los famosos fueros, que eran las leyes locales y que son el germen de nuestra tradición jurídica. Y es importante entender que estos reinos no eran una isla, para nada. Estaban súper conectados con el resto de Europa. ¿Cómo? Pues a través de cosas tan potentes como el Camino de Santiago, que era una autopista de ideas y personas, o a través del arte, adoptando el románico y el gótico. Y por supuesto, con la creación de las primeras universidades, como la de Salamanca. Estaban, en definitiva, en plena sintonía cultural e intelectual con el resto de la cristiandad europea. Perfecto. Ya tenemos las 2 piezas del puzzle. Al-Ándalus por un lado, los reinos cristianos por otro. Pero ahora viene lo más interesante, y también lo más complicado. ¿Cómo encajaban estas piezas? ¿Cómo interactuaron? Porque esta relación, este compartir un mismo territorio, es lo que de verdad define todo el periodo. Aquí hay que ser muy precisos.
Hoy en día los historiadores evitan pintar un cuadro idealizado, como si todo fuera paz y armonía. No lo fue. El término que se suele usar es el de una convivencia no exenta de tensiones. ¿Y qué quiere decir esto? Pues exactamente eso, que sí, hubo momentos de colaboración, de intercambio cultural, pero el telón de fondo casi siempre fue el conflicto y la desconfianza. Entonces, lo que teníamos en la península eran dos modelos de sociedad conviviendo codo con codo, pero muy diferentes. Por un lado, Al-Ándalus, un estado fuerte, centralizado, muy urbano y que, como hemos visto, era el depositario del saber clásico. Y por el otro, los reinos cristianos, con un poder más repartido, más feudal si queremos, pero plenamente conectados con la cultura europea, y creando su propio sistema de leyes. Y con esto llegamos ya a la recta final, a ver cómo termina todo este proceso y sobre todo qué nos ha dejado. Porque una idea clave es que el final de la Edad Media no es un borrón y cuenta nueva, al contrario, es la culminación, la consolidación de todo lo que se había ido cociendo durante siglos. Y el mejor ejemplo de esto es el reinado de los reyes católicos. A veces parece que con ellos empieza algo totalmente nuevo, pero no es así. Su unión dinástica, sus esfuerzos por centralizar el poder, su expansión territorial, todo eso no sale de la nada. Es, en realidad, la consecuencia lógica, la culminación de procesos políticos que habían empezado mucho, mucho antes en los reinos medievales. ¿Y esa herencia sigue con nosotros? Absolutamente, y está por todas partes. Está en las palabras que usamos, como ya hemos visto. Está en la organización de muchas de nuestras comunidades y municipios. La vemos en el paisaje, en sistemas de regadío que todavía funcionan, y hasta en fiestas populares y tradiciones que celebramos hoy y que tienen su raíz en la Edad Media. Es algo que está vivo. Así que, al final, la conclusión es bastante potente. La Edad Media en la península no es para nada una simple página en un libro de historia. Es un periodo fundacional. Es el momento en que se formó gran parte de lo que somos. Y su huella no es un fósil, está viva y activa. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Y si, más que un pasado lejano, la Edad Media fuera en realidad el ADN de nuestro presente?